Bueno, buenos días, Lucas. Yo soy una apicultora, una ex apicultora. En el año 98 comenzamos con ese emprendimiento familiar, eh, aficionados totalmente. Así que, bueno, mi marido había hecho un curso de apicultura Ujú. y estaba entusiasmado. Y nosotros, bueno, seguíamos por el proyecto, porque es tan apasionante. Ante todo, te digo que mi nombre es María. Ujú. Soy de Guaymallén, tengo 68 años, o sea que hace rato que vengo en el tema de las abejas por una cuestión de que me fascina, ¿no? La vida de la abeja, el sistema de organización, los productos, aunque no tenemos colmenas ahora, pero a mí me sigue interesando y es más, sigo participando en las ferias que se hacen y leyendo todo artículo que encuentro, porque sigue siendo un placer. Ajá. Bueno, como te digo, en el 98 comenzamos con ya veníamos mínimamente, pero en el 98 ya teníamos una serie de colmenas, eran 30 y pico, y bueno, averiguando nos dijeron que en la Valle era el mejor lugar para ponerlas. Así hicimos, fue todo, te imaginás, una emoción, una locura, las hijas que eran adolescentes en ese momento. Sí. Y bueno, armado porque se hizo todo, en la casa se hizo todo, desde comprar las maderas para hacer los apiarios, la cera después para armar los panales, absolutamente todo casero y todo hecho en familia. Mira, me emociono porque fue muy lindo, muy bonito Qué todo. lindo. Y, Después y, uno lo y ahora que ve, vos mencionás eso de los apiarios, ¿cómo fue ese proceso? Siguiendo un poco la línea de lo que estás hablando, ¿cómo fue ese proceso de sí. empezar a comprar los productos, toda esa experiencia? Creo que me narres cómo fue el arrancar un emprendimiento así, que para algunos puede ser tan raro. Bueno, te cuento que hicimos algo que después nos costó muchísimo tiempo, Hmm. hasta la relación, ya te digo. Eh, Mi marido, como te digo, y siempre le interesó el tema ese desde jovencito. Entonces, bueno, llegó el momento de que se podía hacer porque era el momento especial. Y entonces, había hecho el curso en SABES, que es un organismo nacional que funciona acá en Mendoza con el profesor Pablo Maesen, que sigue todavía trabajando él y enseñando. Ajá. Y bueno, quedó fascinado con el tema. Entonces, se nos ocurrió sacar un préstamo para poder comprar los insumos, ¿no es cierto? Porque todo, bueno, todo hay que comprarlo, no teníamos nada de nada de nada. Creo que alambre era lo único que teníamos. Así que, claro, eso generó, bueno, que como todo emprendimiento, y nosotros muy nuevos, no teníamos ni idea de economía ni de nada, nunca alcanzamos, jamás alcanzamos a sostenernos, digamos, económicamente con el producto. O sea, ahí fue el primer error grave, ¿no? Que Sí. fuimos por la pasión y no por la realidad. Entonces, bueno, sacamos el préstamo y lo distribuimos muy bien realmente y compramos. Entonces, lo primero que compramos fueron los productos, que acá hay casas especializadas en temas de abeja, de apicultura. Ujú. Entonces, estamos comprando bueno, en el aserradero, no sé cómo se llama, las maderas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, Juan Carlos, mi marido, una persona muy, muy aplicada, entonces averiguando, comenzó a hacer que las medidas, que la pintura, las cajas, cuánto, cómo, todo muy, muy lindo. Se compró una sierrita, o sea, fue una inversión importante para nosotros. Y bueno, con las medidas, o sea, una medida estándar que tienen las colmenas, las comenzó a fabricar. A mí lo que más me gustó realmente, lo que más nos gustaba a nosotras las chicas, porque son todas mujeres, era el tema cuando había que preparar los panales, porque no me Ajá. acuerdo en este momento, creo que llevaba 6 panales cada colmena, que es un marco, ¿no es cierto?, de madera, donde tiene dos alambritos muy finitos. Sí. Entonces, en ese marco se coloca un panal que se compra. Ese se compra, el panal que ya viene, el panal viene impreso, ¿no es cierto? El hexágono, creo que es el dibujito donde la Claro. abejita va a poner el alimento, ¿no es cierto? La miel. Bueno, ese es un momento muy hermoso porque es muy
es muy bonito hacerlo y después ver cómo se derrite el panal, o sea, es artesanal pero placentero, ¿viste? Un proceso tan Bueno, orgánico una vez también. todo, no es cera, yo la verdad que no sé. Lo orgánico, hago un apartado acá, surgió después que, cuando fue el momento de dejar el trabajo de las colmenas, Ujú. porque empezaron a tenía que ser pintura orgánica, ¿viste? Entonces se complica, porque por ejemplo las cajas que teníamos nosotros hechas ya no servían Ah, y era caro. Volver a iniciar todo eso es caro. Bueno, lo cierro porque eso después lo voy a explayar más, con todas las bueno, dale, normativas. dale. Si querés lo explayás más para el final, cuando te sientas más cómoda, pero Sí, no, lo em, he puesto acá como recordatorio. yo lo que te decía por el tema del orgánico, más que por el consumo, sino por el procedimiento, digo, de tener ahí a la abeja reina, no sé Sí. cómo funciona eso, de fabricar su En propio el, panal. no, vos sabés que, mira, la abeja es un insecto tan maravilloso, yo creo que es el insecto perfecto de la naturaleza. Hmm, Primero, su conformación física y todo, y lo laboriosa, ¿no? Y la organización que tiene. Vos solamente le pones el panal, la cerrás, ¿no es cierto? La llevas al lugar donde vos vayas a ubicarla sí. y vos la dejas. La abeja hace todo. Lo único que tiene que hacer el apicultor es controlar el tema de las enfermedades. Yo Ah, no me acuerdo el nombre de las enfermedades, pero son dos muy masivas. Y el otro tema son las hormigas, ¿no? La hormiga cuando se apropia de una colmena te destruye todo. ajá. Entonces, solamente hay que cuidar eso, que son ponerle 2 veces al año, creo que era que uno tiene que aplicar un producto a la colmena. Pero todo lo demás, Lucas, todo lo demás lo hace la abejita. Por ejemplo, en la época de invierno, que no hay floración y hay frío, también es un cuidado especial extra que uno hace, ¿no es cierto? Por Claro. ejemplo, proveerle y agua azucarada para que ellas tengan el alimento y no tengan que viajar tantos kilómetros para conseguir el Ah, néctar, ¿no es cierto? El polen. ponían a disposición de la abejita ahí todo el consumo para que no se agotara. Bueno, eso no lo sabía, la verdad. Este, Bueno, es lo extra, lo demás todo es producción de ellas. Sí, porque en el invierno al no haber floración y además si no hay floración ellas tienen que viajar, que viajan, no te puedo dar un número, pero kilómetros y kilómetros buscando sí. el alimento. ¿Por qué? Porque ellas tienen que seguir alimentando a las reinas y cuidando a sus futuras abejitas, las futuras reinas que ellos están ahí o las que ellos eligen como reina, pero también manteniendo a las obreras, porque las Ujú. obreras tienen que seguir trabajando. Si no tienen, entonces, al viajar tantos kilómetros se agotan. Y que a lo mejor vos lo has visto, que a veces en el patio de la casa de uno o en una plaza vos ves que la abejita, hay una abejita que está En como el suelo. adormecida. Claro, ¿viste? Es Que, porque está agotada. Si vos claro, a esa que mucha abejita, gente se lo confunde con que el animalito ya está falleciendo, pero más bien está bueno tener en cuenta eso, de ¿no? que puede ser que esté agotado ¿Sí? simplemente. Agua con azúcar. Bueno, eso gracias a la información, a la conexión, ¿no? de internet, se ha difundido eso, que todos somos responsables de cuidar la abeja, porque la abeja es la que mueve el mundo. La abeja, Ujú. si no hay cruce de la polinización, por ejemplo, cada vez hay menos frutales, cada vez hay menos fruta, cada vez, o sea, mantiene el equilibrio, ¿no es cierto? Como todos los seres que estamos en este mundo, todos mantenemos el equilibrio Claro. realmente de la vida. Pero ahora, por eso te digo, la difusión que hay de que en vez de matarla, hay que darle de alguna forma, ponerle agua con azúcar, ahí un caramelito, qué sé yo, disuelto, una cosa que la abejita lo huele, porque ellos se manejan todos con su aparato, ¿no? Que tienen Ujú. de ubicación, de olfato. Y listo, y la abeja se recupera, pero por eso, entonces esas abejitas que uno encuentra así, es porque vienen viajando, pero kilómetros y kilómetros. Entonces, si vos se lo provees, el agua es nada más que agua con azúcar o agua o miel. Hay que dejarle también una porción de miel porque ellas tienen, como te digo, tienen que tener su alimento ahí, en la zona de la colmena, para que siga el rendimiento, ¿no es cierto? Claro. Y la Mirá que entonces, interesante eso, la verdad. sí, bueno, ese es el único trabajo. Todo lo otro lo hace la abeja sola. Mira, es increíble cómo organiza. Si vos sacas un panal para ver, que uno lo puede hacer, para ver cómo va, ¿no es cierto? El trabajo, qué sé yo. Ujú.
ves que tienen hasta un orden sincrónico, o sea, es algo perfecto, no es que van a llenar el espacio ese No, de no, la colmena, eh, es que se me va el nombre, sí, no lo llenan arbitrario, tienen un orden, empiezan desde el primero, terminan, vuelven a empezar, o sea, es una perfección, y no hay que molestarlas, ¿viste? Por eso es que claro, tiene que estar en su natural, y bueno, y que no hayan, como te digo, controlar las hormigas, los animales, y bueno, es todo un trabajo del apicultor que tiene que ir una vez a 15 días a su apiario, sí o sí. ujú, No es que vos la pones y te olvidás y vas a sacar a cosechar la miel y tener la producción y la venta. No, es un gran trabajo muy sacrificado del apicultor, muy pesado. tremendo, tremendo. Y vos sabés que ahí cuando mencionaste lo de la Valle, justamente en la anterior entrevista se hablaban sobre, bueno, se hablaron sobre los vinos orgánicos, los aceites orgánicos, y se mencionó también de que la producción, la mayoría de estos, es en la Valle, justamente, y que una de las cosas que se trataban de evitar era el hecho de bueno, todos estos químicos utilizados para el control de plagas y cómo estos dañan a las abejas, que también a su vez son utilizadas para fomentar la producción de ciertos productos orgánicos de la zona. ¿Ustedes tenían ese mismo desafío? Sí, Lucas, muy bien lo que acabas de decir. Sí, es un trabajo que se hace con el productor y con el apicultor. O sea, hay un convenio. Por ejemplo, se pide permiso en los que tienen frutales, ¿no es cierto? Ujú. Se llega a ese acuerdo. El productor ya lo sabe, el dueño, digamos, el productor dueño de la zona, de los frutales lo sabe, ya hay una cuestión ahí de ejercicio. Pero se llega a un acuerdo y, por ejemplo, si van a poner estas cuestiones orgánicas, se avisa, ¿viste? Entonces, se pone antes, se retiran antes las colmenas, antes de que se pongan esos productos, y se van llevando a otros lugares donde el proceso de los químicos o ya pasó o no está. Pero vos Ajá. sabés que ese es un muy delicado porque el acopio que se hace acá, que después también es otro tema que lo vamos a desarrollar si querés, una de las cuestiones para la exportación, porque desgraciadamente para el consumo de acá local no se tiene en cuenta eso, ¿no? La parte orgánica no existe, Ah, no se mira. cuida. La exportación, porque bueno, sabés los rígidos estrictos que vienen de Europa o de Estados Unidos a ver los apiarios y hacer análisis, porque Mira. no tiene que tener pesticida, no tiene que tener bueno, pinturas, restos de pintura de la colmena, hacen unos análisis exhaustivos terribles. ¿Y qué pasa? Que te devuelven la producción. La Claro. cantidad de kilos que se exportan te lo devuelven, porque si no están en condiciones como ellos exigen, te lo devuelven. Entonces, para exportar sí se tiene muchísimo cuidado. Y por esto es que se eligen las zonas del secano. Ujú. El secano es donde no hay, no hay cultivo. Entonces, si no hay cultivo, no hay todas estas cuestiones de agroquímicos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ahí sí es orgánico, semi-orgánico, porque como nadie regula el tema, como te digo, de la pintura y todo eso, sería semi-orgánico, es orgánica la recolección de la flor, del néctar, pero no la producción en sí. Tremendo. Porque, por ejemplo, que me sacaste ese tema, Sí. cuando haces el retiro, la cosecha de la miel, ¿no es cierto? Se Ujú. llevan todos los marcos, se llevan y se tiene que haber una sala preparada, ¿no es cierto? Azulejada, con el agua corriente, el extractor es de acero inoxidable, hay toda una serie de cuidados para el consumo interno, ¿no es cierto? Sí. No para el exportar. Que sí hay un cuidado y debe tener, bueno, un cuidado especial porque es de consumo, pero no es tan rígido. El tema es, como te digo, para exportar. Ahí sí es un tema Ahí muy está la delicado, verdadera ¿no? complicación. Y es que no sabes cuál es el problema, que a nosotros, por ejemplo, nos pasó que tuvimos que dejar una de las cosas fue esa porque era como muy rudimentario y ya estábamos embarcados en un préstamo para nosotros terrible
no podíamos agregarle nada más. Entonces, bueno, es como que se va limitando, ¿viste? Se nos fue limitando, no sé, los Bueno, espacios, a- el gasto, la inversión. ahí la verdad que me encantó el tema que hayas agarrado del tema de la exportación, esos datos técnicos, que ya llegando más al final seguramente lo retomemos o vamos viendo, pero sí es verdad que es muy importante, aparte de la producción, entender cómo es en parte este negocio, cómo funciona, porque una de las cosas que también me interesaba en el tema de preguntar es en que estos productos está bueno que la gente sepa, la producción más que nada para saber qué se está llevando a la boca, qué está comiendo y cómo es que se realizan esos productos. Entonces, un poco la pregunta iría por ahí. ¿Vos cómo considerás, primero, la construcción de todo este panal, la Ujú. familiarización que tienen que hacer con las abejas? ¿Cómo considerás que la producción de un producto así es la forma correcta? A eso quería llegar. Sí, sí, en realidad, no, la abeja, por ejemplo, si partimos desde el panal, ¿no es cierto? Una vez Sí, que vos instalás la colmena, sí. la abeja tiene todo un sistema maravilloso, sincronizado, espectacular, que son muy limpias. Ellas son muy limpias en su organización de la colmena. Ujú. Ellas limpian. La obrera es obrera porque alimenta a las abejas, a las bebés, ¿no es cierto?, a las larvas, Sí. y pues hace una limpieza permanente de todo lo extraño que pueda haber en la colmena. Se manejan con el propóleo, que acá viene otro mundo, del mundo apícola que es también extraordinario. Otro producto, es Ellas verdad. manejan, es un antibiótico, es el antibiótico de las abejas. Ujú. Entonces, ellos con el propóleo, por ejemplo, una de las cosas que más invaden la colmena son las ratas. Ah, ¿Sí? Entonces, una vez que ingresó, por ejemplo, una rata, pero podemos ponerle cualquier otro animalito que entre, ¿no es cierto? Una sí. rata, hay una alarma inmediata. Ellas, ¿qué hacen? Bueno, la pican para Ujú. matarla. Y te hago un paréntesis, porque cada vez que la abeja pica, muere, porque se va en el aguijón todo su aparato digestivo. Uh, Entonces, o sea que es un una ataque abejita suicida prácticamente el de la abeja. kamikaze, tal Ajá, cual. La matan el invasor, ¿no es cierto? Y lo que hacen, lo cubren con el propóleo. mira. Entonces, ellas no pueden retirar ese cuerpo, porque para ellas es un mundo de Ujú. grande. Lo momifican y lo hacen inofensivo por el propóleo. Mira. Eso es una de las piezas que hacen, ¿viste? Y lo mismo mantienen el frío y, por ejemplo, la frescura. Ellas tienen con el aleteo de sus alitas, hacen un movimiento permanente, entonces es como si fuera como un ventilador, ¿viste? Sí. Algo que mantiene la temperatura. Bueno, también tienen otro sistema de protección de su colmena, de las larvas, pero ellas tienen un sistema organizado de detección de peligro. Por lo tanto, son limpias, muy ordenadas, solamente las atacan estas pestes que vienen y para ellas es imposible porque no tienen los elementos. Y Claro. ahí es donde entra el cierto, matando eso que arruina que mata a las abejas, las enferma, entonces no reproducen. Tienen como un ecosistema perfecto entre ellas, básicamente. Toluca no ha sido, sigue siendo estudiado porque no ha sido alcanzado por el hombre. No, qué locura, Dios. Y, Y y cuando, sí, dije no, no, sí, no, no, sigue para vos el. podés playarte todo lo que quieras. Interrumpime si lo ves necesario, así que vos tranquila, ¿eh? Habla que no, que si a veces se me ocurre una pregunta o algo, decime, para que continúo con Parece esto. muy. Sí, Así que tranqui, continúa tranquila. parece bien porque también yo, para guiarme, porque hay tanto para decir. Bueno, y una vez que es extraído por el apicultor, que en general tiene un cuidado porque una persona que quiere tener más de una colmena y que tiene una idea de negociar en esto, ¿no? Que es, Ujú. creo, pues, sí o sí está asesorada. Sí o sí está asesorada. Ahora, si vos tenés en un árbol, tenés
como suele pasar en las zonas rurales que no tienen una colmena, ¿viste? Como se da en cualquier Sí, huequito, ellos te hacen una. Entonces, bueno, ahí no hay cuidado del productor, o sea, de la persona que está en ese lugar va, saca la miel y listo, no sabe de enfermedades, no le interesa porque no está buscando un rédito económico. Entonces, el otro que sí está buscando un rédito económico ujú, se averigua y va aprendiendo. Además, hay distintos lugares donde se aprende y donde hay difusión del tema, ¿viste? Para que la gente siga, porque yo te digo, este año se han recolectado 1.600.000 kilos de miel en Mendoza, ¿qué tal? pero es muy poco y es muy poco el consumo interno, porque la Mira, gente la miel no la tiene como consumo diario, lo tiene, que a vos te habrá pasado. Tomate una cucharadita de miel con limón claro, bueno, y ahí estás entrando al tema interesante, al tema jodido de todo esto, que justamente que acá sí habla todo lo que quieras hablar porque sé que es extenso, pero el tema de la producción, que mucha miel de la que se vende no es, o se dice, y acá vos me lo irás a desmentir o no, de que no es, lindo, Luqui. ajá, que no es del todo original, digamos, que es un producto un poquito, entre comillas, falsificado, digámoslo así, y que es la manera que tienen un poco de resolver esta carencia de miel en la producción de Mendoza. Bueno, ahí sí me explayo porque me encanta. Mandate. Bueno, el tema justamente de la falsificación ellos le dicen que la extienden, esa es la palabra que ellos usan, Ujú. no falsifican, ellos extienden, la extienden. Entonces le agregan, ay, a ver si me acuerdo, ¿qué es lo que le agregan? Ay, ya me voy a acordar, es una cuestión muy común que se le agrega a la miel, Sí. justamente para hacer que un kilo te rinda más que un kilo, ¿no es cierto? Pero Ujú. eh, pierde la propiedad la miel, la pierde la propiedad, porque Claro. vos estás minimizándolo, o sea, es una estafa. Claro, porque no es Y miel. por eso, hay, pero hay una forma poco difundida de saber cuándo es miel pura, A que es ver. la miel pura es una cuestión dura, tiene una consistencia dura, Ajá. no es la líquida. Cuando vos tenés esa miel que se mueve así como un jarabe, como La clásica. Bueno, incluso, perdón que te interrumpa ahí, pero incluso cuando una miel, la mordés y sentís esos grumitos de azúcar. esa sí sería pura, porque eso es lo que te iba a decir, esas son la textura, la contextura que tiene la miel siempre tiende a endurecerse. Ah, La miel que apicultor, ¿no? Volvemos ahí a la extracción y acopio de la miel, ¿no es cierto? Para poderla sacar la miel del panal, vos tenés que calentarlo. Se ujú, calienta, porque no se puede, o sea, se cosecha, se saca la primera capa que es de cera, lo que cubre el panal donde van a estar la miel, tiene una capita de cera que le han fabricado las mismas abejas. sí. Vos se lo sacás y después tiene que tener calor, para poderle sacar esa capa tiene que tener calor. Y después la miel tiene que tener unos grados de temperatura que no arruina las propiedades de la miel. Pero es después que vos lo has hecho todo eso y lo pones en los frasquitos donde vos vayas a fraccionarlo, tiene una característica de duro, o sea, no sé qué figura te puedo comparar, pero no es líquido, una cuestión Sí, es casi líquida, ¿me como entendés? lo que pasa con la manteca o derivados grasosos Es, que se solidifican. exactamente eso, se solidifica. Hay mieles que, bueno, que uno las ve, yo cuando las veo acá, yo sé que son mieles truchas, digamos, que Ujú. están estiradas. No le va a hacer mal a la gente, pero no le hace bien tampoco. O sea, Claro, es un aditivo como una manteca de algo, digamos, es, bueno, es, es, es un dulce. ajá, Y por eso te digo, el que sabe y lo va difundiendo, bueno, la gente busca lugares que ya están catalogados como buenos, ¿viste? La gente que conoce de miel, va el ahí. consumidor, hay otros lugares. Por ejemplo,
está la miel de néctar del desierto, que es de la Valle, Ajá, que tiene como franquicia, ¿viste? Entonces, no es franquicia, ellos reparten en las dietéticas, ¿viste? La venta, digamos, no la regalan, venden en las dietéticas. sí, Entonces, ya sabe, el que conoce va y busca el néctar del desierto, por decirte un nombre, ¿no es cierto? Otro es Jurisic, que es es profesor de la universidad, ajá, de la tecnología. Y el tipo, bueno, se ha dedicado a todo lo que es producción, es un apasionado, es de Ulunta, el hombre. Él es un enamorado, un apasionado del tema de apicultura. Y él, por ejemplo, elabora los productos de propóleo. Es el único en Mendoza que yo conozca, ¿no? Que sí. trabaja el propóleo. Y también la miel. Entonces, por eso uno va a esos lugares que uno ya conoce y más que los lugares, el producto. ¿Viste? Ya están catalogados. Y bueno, y vos vas a esos lugares y ya sabés, o sea, ya sabés que los otros, por una cuestión económica o de viveza criolla, han metido mano, digamos, no es el producto puro. Pero bueno, eso, no sé yo ahora, yo te estoy hablando de esto del 2000, del 98, porque ya hace muchos años que no tenemos las abejas. Yo te digo lo que uno No, bueno, pero era el momento. conservás el tema de la experiencia, que es justamente lo importante en todo esto. Porque Aprender a... fíjate que parte de lo que me estás contando sigue pasando el día de hoy, no ha cambiado mucho. Y ya Sí. para llevarte un poquito, bueno, ir estructurando la entrevista, porque ya vamos a llevar media hora, que Uh, no, por mí está perfecto, ¿eh? Nada más que te lo digo, simplemente para tenerlo en cuenta, te repito, vos explayate todo lo que quieras, que después se recorta lo que haga falta, no hay problema. Toda la información me sirve porque también la tengo que redactar la nota, así que despreocupate. Pero, para llevarte un poquito más fuera del núcleo de la entrevista y llegando al final, es eh, el tema de los monopolios en Argentina, específicamente en Mendoza, que hay con estos productos. Porque bueno, ahí mencionabas una parte de la producción, pero repitiéndote, por ejemplo, los aceites o los vinos orgánicos, están muy dirigidos por dos o tres empresas en todo el país y limita bastante a los productores o microemprendedores de este tipo de productos. ¿Y cómo fue tu situación en esa época y cómo crees más o menos que está al día de hoy, intuyéndolo? bien. Bueno, uno de los problemas que nosotros tuvimos, grave, que se nos presentó y realmente hizo que cortara el proyecto, ¿no? Que se terminara, Ujú. es justamente en ese momento comenzó a haber una regulación del tema apícola en Mendoza, que no está mal, no está mal, pero no todo el mundo pudo hacerlo, Ujú. no todo el mundo pudo ingresar porque eran muchas normas y muchas leyes y muchas cosas que todo era rédito económico, o sea, inversión económica, no rédito, inversión. Entonces, una de las cuestiones que se presentó es que no se podía transportar las abejas, las colmenas, ¿no es cierto?, en una camioneta, por ejemplo, que uno Eh, tenía o que hay. Entonces, para hacer eso tenías que tener un registro en SENASA, que es una organización nacional, ¿viste?, de sanidad y calidad sí, agroalimentaria, ¿cierto?, que fiscaliza y certifica los productos, que no está mal, pero en esa forma nueva quedó mucha gente afuera. Uno de ellos fuimos nosotros, no. porque como te digo, la abeja comenzó a ser tratada como ganado. Entonces teníamos que tener las mismas normas que tiene el ganado para ser transportado. Entonces, suponete, si vos llevas una camioneta con una carga que está tapada, porque para transportarlas había que primero, bueno, ponerle humo, ¿viste? El ahumador para adormecerlas, poder sacarla del apiario, Ujú. cargarla, todos los orificios, las troneras, todo lo que tiene la colmena, ¿no es cierto? Todos los ingresos, y después de eso cubrirlo con una lona y transportarla en la noche, porque es cuando ellas no se asustan, ¿viste? Mucho Para estrés, mantener ¿no? todo Para la abeja. exactamente, muchísimo estrés. Entonces, todo eso era un trabajo que se hacía habitualmente cuando uno quería llevarla, por ejemplo, como te decía, el tema de los pesticidas. Bueno, hoy día vamos a llevarla a tal productora a Corralito. La semana que viene vamos qué sé yo, a Tunuyán. Y eso se hacía a nivel casero, ¿no es cierto? Como Tenalré. Ujú. Cuando estos controles de la SENASA,
no te lo permitían, y vos para que te autorizaran tenías que presentar toda una serie de requisitos, ¿no es cierto? Y si no, unas multas extraordinarias, y no te dejaban pasar. Por ejemplo, vos querés llevar de acá a San Luis, que es donde fue el último pasaje que hicimos nosotros a San Luis, y no Sí. las pudimos traer. Quedaron 100 colmenas en San Luis perdidas, toda su producción allá quedó, no pudimos traerla, porque Ajá. no teníamos los medios para ingresar a todo ese sistema. ¿Qué tal? Entonces, es bueno, pero perjudicó a todo el minorista, digamos, al pequeño productor. Nosotros éramos un pequeño productor. Bueno, ahí se fue el fin del proyecto. Algunas personas lo pudieron hacer, se otorgaron subsidios, un montón de cuestiones que hizo el gobierno para poder seguir, pero nosotros ya teníamos un problema del préstamo, entonces no podíamos agregarle nada más. Ese fue el fin. Mucha gente quedó en el camino. El tema del acopiador, eso también es una cuestión que se hizo muy fea, ¿no es cierto? Muy dura, muy Ujú. injusta. En la Municipalidad de Lavalle, vos sabés que lo he borrado de mi mente el nombre de la cooperativa, me lo borré porque de las broncas que he tenido, Claro, pero ya sigue lo todavía la... eliminaste de tu psiquis, ya no existe. Sí me acuerdo de la cara de las personas, dónde está todo. Bueno, en la Municipalidad de Lavalle había siempre se hizo un fomento muy grande del tema apícola en la valle y se sigue haciendo. Siempre fue, viste, muy importante el lugar que se le dio. Entonces, bueno, viste estas cuestiones así del dueño de los, ¿cómo es del capitalismo? El dueño de los elementos de producción, ¿no es cierto? Es el que gana. Entonces, este tipo, bueno, con muchos subsidios que consiguió de la municipalidad, porque era un apicultor común y corriente, muy vivo, nada más vivo que todos los demás. Bueno, la municipalidad lo sostuvo, consiguió muchos préstamos, muchas cosas, Sí. y él es el acopiador de la valle. Yo a esta altura no sé, Lucas, si él es el acopiador de Mendoza, no lo sé, porque en Mendoza hay un gran acopiador. Entonces, todos los chiquitajes, como éramos nosotros, la cosecha que teníamos de las abejas, no sé, de la miel, vos se la das al apicultor, al acopiador. ¿Cuál es el problema? Que él pone el precio. A él no le importa si vos Ah, alcanzas. ahí está la jugarreta. Claro, entonces él te da un precio. Y si no, tenés que ir al menudeo, pero el menudeo, ¿cómo hace? Es mínimo, ¿me entendés? Y la gente, como te digo, no tiene la miel como producto de consumo masivo diario, no lo tiene. Entonces muere en el camino. Entonces, sí o sí tenés que entregarte a la copiadora, no te queda otra. A eso es Entonces, lo ¿qué ha ido eso es pasando? justamente lo que me refería. Porque vos Claro, sabés que tal y como lo narrás vos, me narraron en las entrevistas anteriores, y perdón que sea tan recurrente a mencionar las anteriores, pero justamente comparten un mismo tópico que es la producción de la microproducción en Mendoza. Entonces, exactamente, se repite esa misma problemática de el productor más grande crece y se come a los demás. Inevitablemente de alguna forma u exactamente. otra se los come. Y esa es la mayor problemática que no se sabe siquiera si se está tratando en Mendoza, que es como el problema más heavy con esos microemprendimientos que al fin y al cabo, para quien se pregunte o diga, pero bueno, ¿y qué tiene? Entonces que le vendan al mayorista, digamos. Es que el mayorista no tiene, en la mayoría de casos, estos métodos de producción tan específicos y artesanales que tienen los microemprendimientos, como me mencionabas de la miel. Sí, sí, sí. Sí, el tema, otro de los problemas graves que se ha suscitado ahora, que que te digo, yo tengo un vecino con el que él tiene apiario ahora y está muy frustrado el hombre, piensa vender todo, porque ¿cuál es el problema? Que como el acopiador, como te digo, no hay consumo en el país que sea interesante, ¿viste? Para tener un proyecto así. Ujú. Entonces todo se ve y volvemos a lo mismo que te expliqué antes, para vender tienen una serie extraordinaria que me parece bien, pero para el productor pequeño es imposible de acceder. Una cantidad de normas tremendas que no tenemos los elementos, no tenemos el acceso a esos elementos. Si suponete que en este momento se me está ocurriendo una política pública apuntada al microemprendimiento, suponete, sería bueno que el gobierno o el Estado, qué sé yo, a través de sus organismos, ya que te exigen tanto, bueno, decir, te vamos a ofrecer todos los elementos necesarios para que vos puedas acceder a ese nivel de poder, pues, digamos, aunque existe el acopiador, pero de tener el acceso de que el acopiador te lo reciba, porque tampoco te lo recibe, porque tenés que Claro. tener material orgánico. Entonces es como
un círculo vicioso que no tiene solución, que eso es la falta de cuidado del apicultor. Ahí está el Ese es tema, el problema. justamente. Organizan. Y ya como tipo pregunta ultimátum, la pregunta definitoria de la entrevista. ¿Vos qué le recomendarías a los usuarios que escuchen esto respecto a la miel en general? ¿Qué le recomendarías a un consumidor para los cuidados específicos a la hora de comprar miel, consumirla y también, ¿por qué no?, los usos que le darías en la cocina del día a día? Claro. Bueno, cómo no. Mira, el tema este que nombré recién de los lugares conocidos. Hay lugares conocidos, como te digo, el néctar del desierto es una miel comprobada que es buenísima. El Jurisic en cuanto también a la miel y también a los productos cosméticos y de salud, ¿no es cierto? Él elabora las pastillas de propóleo, los Ujú. caramelos de son realmente elaborados sin quemar el producto, porque hay que tener un tipo de graduación que no nos pasa a los 40 grados, los 30 grados, para no quemar el producto, porque todo lo otro que venden en la farmacia no sirve de nada, es Ajá, azúcar. claro. Entonces, teniendo en cuenta esos lugares en las dietéticas, ¿viste? Las dietéticas se manejan con productores eh, como que cuidan ese detalle de que sea real, ¿viste? Que haya una realidad en el producto que vos recibís. Ujú. También a los productores de miel, porque uno ya conoce lugares, siempre uno conoce un productor, este tiene colmena, el otro, y cuando darse una vueltita por la calle, a lo mejor y comprarse como se hacía antes, nosotros antes comprábamos en los tarros de leche nido, comprábamos para todo el invierno, teníamos la Claro, miel pura, aprovechar algún y a los viejecito. apiados. Claro, bueno, en cuanto a la cocción, la miel no tiene nada, eso es uno de los problemas en el consumo de la cocina, Ajá. es vos para un bizcochuelo cambiás la miel por el azúcar, pero al elevar a la temperatura vos la quemás la propiedad de la miel. Ahí te tiraste un Entonces datazo. Ahí te tiraste un datazo, microdatazo. Eso está buenísimo. claro, entonces no podés vos reemplazar, cuando dicen reemplazar la miel en la cocina, no te sirve de nada, de verdad que no te sirve de nada, porque le mataste la propiedad, listo, vos cocinaste, pasó de tal temperatura, no existe más la propiedad de la miel. Entonces Tremendo. el consumo es fresco. Y hay muchos, se está difundiendo permanentemente. Hay encuentros, por ejemplo, te tiro el dato de un encuentro maravilloso que se hace todos los años en septiembre, 12, 13, por ahí de septiembre, en el Polideportivo de La Valle, siempre lo organiza La Valle. Es un encuentro nacional. Ujú. Entonces vienen expositores, se dan cursos de propóleo, te dan toda esta información que yo tengo, la elaboración del propóleo, los productos, que quiero darte también un punto muy importante del propóleo. A ver. Entonces hay opción, ¿viste? Y lo mismo te digo los lugares donde formarse como apicultor. Por ejemplo, tenemos el SADA, que sigue existiendo desde 1938. Hay que buscarlo todo, googlearlo, porque yo no tengo las direcciones. Ujú. SADA te da, bueno, representa y capacita y difunde todo el tema apícola en la nación desde ese año, 1938. Después, una persona que está trabajando muy fuerte acá es Mercedes Cisterna, que es la Asociación Gestión Nativa, que está en Las Heras, en Panquehua. Pero también, googlealo y está haciendo un trabajo muy bien de muchos temas, pero puntualmente el de la miel lo ha empezado este año. Forma, ¿no es cierto? Forma Sí. jóvenes, chicos, que quieren. Y después, esta feria que se hace todos los años es muy interesante. Y la Municipalidad de la Valle desarrolla también una capacitación muy fuerte hace muchos años para todo el que quiera ir y puntualmente en las escuelas secundarias. Y creo que el último año de la primaria. Ajá. Y también le dan subsidios, o sea, hay un fomento muy importante en la Valle, a través de la economía social, ¿cierto? Sí. A los medios que la gente, se me ocurre, puede acercarse para buscar información, para aprender. Y sí, la miel tiene tantas propiedades, Lucas, pero tantas propiedades, que sirve para muchísimas cosas. Hay gente que no la tolera como todas las cosas, ¿viste? Por una cuestión alérgica, pero porque Claro, bueno, eso contiene, es un punto exclusivo aparte, es pero. pero es eso, uno tiene que acercarse a esos puntos de difusión, porque realmente es un producto maravilloso, es maravillosa la miel, es muy completa. Sí, no se le puede dar a los niños hasta los 2 años de edad porque produce botulismo. Ah, eso, es verdad. Recién
años tienen formados ellos en su flora una protección para que no les dé el tulismo. Y te hago un apartadito del propóleo, porque es otra Sí, maravilla de las eso te iba a flores. decir, justamente para finalizarlo, háblame un poquito sobre Sí. ese producto. Propóleo muy maltratado ha sido el propóleo, lo digo porque está comprobado que fue un sabotaje lo de hace, no sé, ponerle 30 años atrás, que incluso hubo varios muertos, porque se contaminaron. ¿Pero por qué? Porque el propóleo es una sustancia muy dura, imagínate que llega a embalsamar, es como alquitrán, no sé si vos Sí, sí, has sí, visto como algún un curso. almíbar, el almíbar el, Es realmente sólido, vos lo golpeas, es duro como a ver cómo te puedo sí, sí, explicar, como te entiendo líquido, perfectamente a lo que te referís. Es un producto con muy espeso, esa es la palabra. Demasiado espeso y se ¿vale? endurece, Totalmente, es como una piedra, llega a ser una piedra. claro. Para vos poder ver eso y aplicarlo, ¿no es cierto?, en una preparación cosmética, hay un proceso que se hace con alcohol. ¿Cuál es el tema? Que en este sabotaje que se hizo para destruir la difusión del propóleo, se lo digo porque está comprobado judicialmente, ¿qué hicieron? Cambiaron el alcohol, que uno es etílico, por metílico, que es lo que pasa con el vino. Ajá, Pasa igual. Cuando cambian el alcohol, es venenoso y que produce muerte. ahí está. Entonces, esta gente, este sabotaje, cambiaron los alcoholes. Y ahí se produjo este terrible desastre. Cuando se produce esto, se corta todo aquel que estaba investigando, difundiendo, se terminó. Entonces, para aquellos que seguimos y entendimos cuál era el problema, no se cortó, se siguió utilizando, nosotros lo seguimos utilizando. ¿Por qué? Porque el propóleo es algo extraordinariamente maravilloso, barato, accesible, es un antibiótico natural Ujú. y es un cicatrizante.